Una suave melodía, la risa de un bebé, el canto de los pájaros son sonidos muy comunes y muy agradables para el ser humano. Cada persona tiene células sensoriales capaces de captar las frecuencias de sonido que viajan en forma de ondas expansivas a través del aire. Esta difusión del sonido permite que podamos escuchar cosas que están a una distancia moderada de nosotros, e incluso podríamos escuchar algo que está muy lejos si suena con la suficiente intensidad. Lo cierto es que a medida que poblamos más el mundo, las ciudades se vuelven más ruidosas y se produce una gran cantidad de sonidos simultáneamente que se agrupan y llegan a nuestros oídos. Y en muchas ocasiones, y esto hay que reconocerlo, muchos de estos sonidos son muy desagradables dependiendo de su frecuencia y de su intensidad. Y ahora bien, Pau, ¿por qué hay tanto ruido? ¿Por qué existe el ruido? ¿Qué es el ruido? Pues bueno, la tecnología ha permitido desarrollar diferentes equipos o dispositivos que pueden producir sonidos variables. Por ejemplo, un taladro, un coche, un tren, etc. Pero una de las herramientas de audio más utilizadas por todos son los altavoces. Los altavoces pueden encontrarse en todo tipo de formas, tamaño, peso e incluso precios, con muchísimas marcas para elegir. Cada vez los altavoces suenan más potentes y su sonido es de mayor calidad. Tanto es así que un solo altavoz puede crear un estruendo en una casa pequeña o producir suficiente sonido para que la música se escuche muy alto en un espacio más grande. Porque a ver, cuando vas a la discoteca hay unos pedazos de altavoces que flipas, y también cuando vas a los festis de música en verano, que nos vemos, que ya sé que tú vas a festivales, yo también. Por lo general, las personas que desean comprar altavoces buscan la potencia, es decir, que suene lo más alto posible. Y seguramente hay personas que se pregunten, bueno, ¿cuál es el altavoz más ruidoso del mundo? ¿Se puede comprar? ¿No se puede comprar? ¿Te estás preguntando esto? Pues bueno, te voy a meter la pregunta dentro de la cabeza, así, en plan tipo Inception, en plan, no lo estás pensando, pero yo te lo digo. A ver, ¿cuál es el altavoz más caro del mundo? Porque bueno, en este vídeo vamos a hablar de altavoces y de estas cosas. Sé que solo te interesa, no sé qué haces viendo este vídeo. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete, ya que estás. Y si te dijera que no puedes escuchar el altavoz más ruidoso del mundo, dirás, bueno, normal, o sea, un altavoz enorme pongo, me revienta los tímpanos, me revienta el cerebro, pues evidentemente que no puedo. No, pero espera, te voy a explicar exactamente y científicamente por qué no puedes escuchar el altavoz más alto del mundo. El sonido, por lo general, no puede medirse con una unidad de medida específica, ya que los ruidos incluyen distintos elementos como la frecuencia, el tono, por ejemplo, graves o agudos, y suele medirse en hercios. También está la fuerza o intensidad del sonido, que se mide en decibelios. Ahora bien, los oídos humanos son capaces de captar y tolerar un rango de sonido específico. Eso quiere decir que los sonidos que estén por debajo de ese rango no serían perceptibles para nosotros, y los que excedan el rango simplemente serían imposibles de soportar por su alta frecuencia. El rango de frecuencia que nuestros oídos pueden captar va desde los 20 Hz, el tono más bajo perceptible, hasta los 20 kHz, el tono más alto. Y si hablamos no de tono, sino de intensidad de sonido, tendríamos que hablar de decibelios. En ese caso, el oído humano puede captar un rango de sonido de entre 0 decibelios hasta un poco más de 140 decibelios. Ahora bien, Pau, una pregunta: ¿cuántos decibelios puede escuchar nuestro oído sin sufrir daños? O sea, cuéntame, números, ciencia, vamos, suéltalo. Pues bueno, esta pregunta puede tener diferentes respuestas en función de diferentes parámetros. No te preocupes, que te lo explico. En primer lugar, hay que tener en cuenta, obviamente, la intensidad del sonido en decibelios que estamos escuchando. Sin embargo, también influye la cantidad de tiempo que estemos expuestos a ese ruido y qué tan cerca o lejos estemos de la fuente de ese ruido. Un altavoz promedio, por ejemplo, puede alcanzar los 80 o 90 decibelios y en algunos casos los 100. Si nos encerramos en un cuarto y colocamos música con ese altavoz al máximo, ese sonido sería mucho más perjudicial que si lo colocamos en el jardín o en un patio abierto. Al dispersarse el sonido en el aire, este se escucharía de forma más débil en comparación a cuando confinamos el sonido en un espacio pequeño. En general, la OMS y otras organizaciones coinciden en que el nivel de ruido que nuestros oídos pueden soportar de forma segura sin producir ningún tipo de riesgo es de unos 80 decibelios. ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? Déjame aquí abajo en los comentarios. En concreto, podríamos estar expuestos incluso hasta 8 horas a un nivel de ruido con esa intensidad sin que se afectara nuestra capacidad auditiva. Si subiéramos la intensidad de los sonidos, entonces tendríamos que reducir el tiempo que nos exponemos a los mismos para que no nos causen ningún tipo de daño. Por ejemplo, si el ruido alcanza los 86 decibelios, tendríamos que pasar al menos 2 horas escuchando ese sonido para que comencemos a sentir incomodidad. A su vez, no deberíamos pasar más de 30 minutos al día escuchando sonidos por encima de los 90 decibelios. De hecho, los 90 decibelios se consideran como
como la frontera entre la intensidad de sonido segura y la dañina para nuestros oídos. Si el ruido, por otra parte, fuera de 95 decibelios, solo podríamos soportar 15 minutos al día del mismo. Pero si el ruido pasara a estar por encima de los 100 decibelios, entonces tan solo unos pocos minutos bastarían para que nuestros oídos empiecen a sobrepasar su capacidad auditiva. Pero bueno, estoy seguro que quizá esta charla de decibelios y de cuánto tiempo te resultará muy confusa, porque seguramente no sabrás exactamente de los decibelios y de qué tipos de ruidos y tal. Así que... ¡ah! Bueno, no sé cuántos decibelios, perdón si te reventan los oídos, pero es que estoy un poco tonto, es domingo y bueno, no me lo tengas en cuenta. Voy a ponerte algunos ejemplos. Que soy más tonto. A ver, vamos a ir con algunos ejemplos. Una hoja seca que alguien pisa en el suelo, una música suave de fondo o algún susurro puede tener un promedio de 30 decibelios. Una conversación normal con una persona a 1 metro de distancia puede producir un ruido de 60 decibelios. El ruido promedio de una oficina llena de personas o el interior de un coche que va a 60 km por hora produce una intensidad de sonido de 70 decibelios. Una radio encendida a volumen estándar, un aspirador o una lavadora en funcionamiento emiten ruidos de hasta 75 decibelios. Los altavoces normales, los auriculares que van metidos en el oído u otros dispositivos de música pueden estar en el rango de los 80 y 100 decibelios. Las discotecas y bares pueden producir ruidos de hasta 115 decibelios. El despegue de un avión puede superar los 130 decibelios. De hecho, la próxima vez que vayas a coger un avión, fíjate que las personas que trabajan con los aviones, es decir, los que están abajo, el personal de tierra, llevan siempre los cascos para protegerse. Y una explosión fuerte es capaz de sobrepasar los 140 decibelios. El ruido que he pegado antes no tengo ni puñetera idea, pero es que me apetecía mucho hacer esa broma. No me lo tengas en cuenta, perdón. Ya sabes cómo son. Si es que si ya saben cómo son, ¿para qué me sacan? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Estos ejemplos pueden darte una idea de la intensidad de los sonidos o ruidos que podemos escuchar y ya serás capaz de relacionar cuál de estos sonidos te resulta placentero o soportable y cuáles te son demasiado escandalosos. ¿Qué podría suceder si solemos escuchar ruidos que superen los 80 decibelios, es decir, la intensidad más alta que podemos soportar sin peligro? A ver, nuestro oído está compuesto por diversos órganos que a su vez contienen células sensoriales. Cuando escuchamos música demasiado alta o escuchamos sonidos fuertes durante un tiempo prolongado, estas células pueden comenzar a dañarse y morir. Como resultado, estaremos deteriorando la parte interna de nuestro oído, lo que puede causar pérdida gradual o súbita de la audición. Esto es tan serio que incluso un sonido que se produzca de forma repentina cerca nuestra y que tenga la suficiente potencia podría producirnos sordera casi al instante. De hecho, fijaos estas películas americanadas en planes que están pa y la guerra lo que sea, de repente lanzan una bomba y ¡pum! Y se oye en la película ¡pi! Y no se oye nada más. Pues bueno, ahí tenéis el ejemplo. Esto, por supuesto, resulta alarmante a las autoridades y organizaciones internacionales garantes de la salud humana. Por ejemplo, según informes de la Organización Mundial de la Salud, al menos unos 1.100 millones de personas jóvenes están en peligro de sufrir pérdidas de audición debido a la exposición prolongada a ruidos fuertes. Se sabe que los dispositivos como altavoces y auriculares son ampliamente usados por los jóvenes y estos pueden estar en funcionamiento durante varias horas seguidas, todos los días. Esta tendencia es mucho más alta que en generaciones anteriores donde no existían aparatos tan potentes y sofisticados. De hecho, los últimos datos de la OMS arrojan que al menos unos 43 millones de personas entre el rango de edad de 12 a 35 años ya están experimentando pérdidas de audición que resultan discapacitantes solo en los países desarrollados. Se cree que un 50% de la población está expuesta a estos resultados debido al uso excesivo de dispositivos de audio, como por ejemplo los MP3 hace unos años o los smartphones ahora, mientras que otro 40% está debido a los clubes, discotecas, bares y el ruido nocivo que se produce en ellos. Como estás viendo, hay un incremento flipante de la contaminación sónica como no lo ha habido hasta ahora. Pero bueno, Pau, ¿qué están haciendo las autoridades al respecto? Y otra cosa, ¿cómo se está regulando la contaminación sónica actual? Pues bueno, las regulaciones pueden variar de país a país, pero por lo general, la legislación internacional permite un ruido máximo de unos 85 decibelios en los lugares de trabajo, sobre todo en el sector industrial. Por otro lado, se limita hasta los 90 o 100 decibelios la potencia de audífonos, altavoces y otros reproductores de música cotidianos, y un máximo de 105 decibelios para los lugares nocturnos como bares, discotecas y otros centros de entretenimiento. Y Pau, ¿estas regulaciones son efectivas? ¿No son efectivas? Cuéntanos un poco. O sea, ciencia, ley. Cuéntame, yo quiero aprender en este canal, así que cuéntame, pues yo te lo cuento, no te preocupes. Bueno, como te podrás dar cuenta, la mayoría de las regulaciones antes mencionadas permiten la emisión de ruidos por encima del rango de 80 decibelios, por lo que aún son permisivas y están propiciando que los niveles de riesgo auditivo en las personas, especialmente en el sector joven, aumente. Te pongo un ejemplo, un concierto de rock puede durar entre 1 hora y hora y media, y el nivel de ruido puede superar los 130 decibelios. No hay ninguna ley que impida que las personas vayan a estos conciertos o que se baje el volumen
volumen hasta los niveles aceptables. Entonces, es inevitable que como seres humanos estemos expuestos a altas cantidades de ruido continuo, incluso sin darnos cuenta, y no sabiendo lo arriesgado que podría ser para nuestra salud en corto, mediano o largo plazo. De hecho, y yo te lo recomiendo como médico y también como persona amante del rock y de los conciertos, al último festival al que fui al Sziget, el verano pasado fui a Hungría, un festival de la leche increíble, me hice una prueba para ver exactamente cómo tenía el oído. Yo ahora mismo tengo 32 años y me dijeron que tenía un oído de una persona de unos 40 años aproximadamente, y dije, bueno, ¿y esto por qué ha sido? Pues bueno, yo cuando era adolescente tocaba en grupos de música, tocaba la guitarra y en el local de ensayo nos poníamos los amplificadores a tope. Yo de hecho salía de muchos ensayos con los oídos que me pitaban, una cosa súper mala, súper horrible, de la que me arrepiento porque ese oído que he perdido ya no lo puedo recuperar. Entonces yo ahora los conciertos a los que voy, si van a ser conciertos en ambientes cerrados o no van a ser al aire libre, lo que hago es llevarme tapones que tienen una pequeña membrana que te filtran diferentes frecuencias y demás para que lo que te llega a los oídos no sea nocivo, escuchas la música también en una calidad buenísima y además estás protegiendo tu oído, así que bueno, te lo recomiendo. De hecho, si los encuentro, te lo dejo aquí abajo en el comentario destacado en Amazon, échalo un vistazo y bueno, que yo te lo recomiendo, funcionan súper guay. Pero bueno, toda esta conversación sobre hercios, decibelios, frecuencias e intensidad de ruido nos lleva al punto de partida inicial. ¿Existe realmente el altavoz más ruidoso o más alto o más pepino del mundo? Pues bueno, siento decirte que lo más probable es que no, ya que hay un máximo permitido de ruido que puede emitir un altavoz moderno, debido a las regulaciones actuales, que actualmente ronda los 100 decibelios. Pero no importa si dicho altavoz más ruidoso del mundo supera los 140, 150 o 200.000 decibelios, ya que no serías capaz de escucharlo durante más de unos pocos segundos antes de que comiences a experimentar daños en los órganos internos de tus oídos y encares daños potencialmente permanentes como la sordera crónica. Es decir, que si te pones delante el altavoz más fuerte del mundo, te explotan los oídos, te empieza a sangrar todo y te revientan los sesos. Bueno, no exactamente, o igual sí, no lo sé, no voy a hacer el experimento, aunque estaría interesante hacerlo, pero no lo voy a hacer este canal porque este canal tiene que ser family friendly, pero bueno, la respuesta es que no puedes escuchar el altavoz más fuerte del mundo. ¿Por qué? Porque te quedarías sordo. ¿Te ha quedado claro, no? Bueno, pues seguimos con el vídeo. Entonces no te preocupes por saber si existen altavoces tan potentes como esos, ni te estreses buscando alguna marca que los produzca, ya que tu oído no está hecho para soportar tal nivel de ruido. Y esto nos lleva a uno de los puntos más importantes para todos nosotros. ¿Qué medidas podemos y deberíamos tomar para proteger nuestra salud auditiva de ahora en adelante? Yo creo que la respuesta es que no nos tenemos que quedar mucho tiempo delante de estas, digamos, fuentes de sonido súper fuerte con frecuencias altísimas, y si nos tenemos que quedar delante de ellas por narices, reducir el tiempo que pasamos cerca de ellas. Esto en principio puede resultar complicado, ya que nadie lleva consigo mismo un dispositivo para medir la cantidad de ruido que hay en un lugar específico. Aún así, podemos detectar situaciones en las que el nivel de ruido es demasiado alto. Por ejemplo, cuando el sonido de fondo es tal que tenemos que gritar para comunicarnos con la otra persona y aún así es difícil escucharnos. Ahí tendríamos lo que se suele llamar un red flag, una bandera roja. O cuando sentimos una ligera molestia en la parte interna del oído, que es indicativo que estamos exponiéndonos a frecuencias demasiado altas. En ese caso debemos proteger nuestros oídos usando tapones o algún otro método de seguridad, como te he comentado antes. Aparte, te sería muy conveniente poner en práctica los siguientes consejos en tu vida diaria. 1. Trata de no tener demasiados dispositivos de audio sonando al unísono en casa al mismo tiempo. Por ejemplo, altavoces, radios o televisores. Segundo, si vas a escuchar música con altavoces o utilizando auriculares, sobre todo si es durante un tiempo considerable, no pongas nunca el volumen al máximo. La recomendación es que los mantengas por debajo del 60%. Tercero, evita que entre agua a tus oídos cuando te bañas, vas a la playa o a la piscina. Esto puede debilitarlos, causar infecciones o irritabilidad que haga que el ruido externo sea más perjudicial. Cuarto, no introduzcas ningún objeto dentro de tus oídos, ya sean bastones con algodón, puntas de lápices o de cualquier índole, ya que estos pueden perforar el tímpano y atrofiar los órganos internos del oído. O sea, te queda claro, ¿no? O sea, tiene sentido. Quinto, si trabajas en lugares muy ruidosos como una fábrica, un aeropuerto o lugares muy concurridos o con mucho ajetreo, lleva contigo protectores para el oído. También exige que en tu lugar de trabajo, si es necesario, te suministren los recursos para proteger tu audición. Sexto, si notas algún tipo de molestia en el oído, irritaciones, falta de la audición o incluso alteración en el equilibrio en ti o en algún familiar, acude a un especialista para que te haga un chequeo y pueda darte un diagnóstico profesional. En resumen, hemos visto que los altavoces más ruidosos del mundo no existen y de
de existir ni siquiera podríamos escucharlos, ya que hay un rango de sonido limitado que nuestro oído puede tolerar. Entonces te conviene evitar las situaciones de peligro y no exponerte a sonidos muy altos y prolongados para que no se puedan desarrollar en ti patologías o daños permanentes a uno de tus sentidos. Adquiere hábitos sanos en ti y en tus familiares para ayudar a bajar los niveles de contaminación sónica y bajar las alarmantes estadísticas sobre la población que actualmente se encuentra en riesgo. Todo esto te ayudará a cuidar nuestro apreciado y nuestro querido sentido del oído y a tenerlo bien o de la mejor manera posible, incluso llegando a la vejez. Y nada, no tengo mucho más que decir. Si has llegado hasta aquí, déjame aquí abajo en los comentarios escrito alpaca escuchadora. Y nada, que gracias por ver estos vídeos, suscríbete si no lo estabas y que sepas que YouTube piensa que este vídeo de aquí te puede flipar y te puedes suscribir aquí abajo si no lo estabas. Nosotros nos veremos todos los días con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe.